empezar el año, vamos a enfocarnos en lo que son los fundamentos. This year, we're going to start the year right, in my opinion, because we're going to focus on the fundamentals. The things that we should know, the things that as a Christian following, the things that as a Christian we should be sharing with those around us. But sometimes we don't feel comfortable doing that because we don't really know the fundamentals. Y a veces nos da vergüenza compartir algo porque nos hacen una pregunta y no tenemos la respuesta. Por eso a veces no. No sé si mi micrófono está. Sorry. Voy a usar para que ya no tengamos esos problemas. Pero como les estoy diciendo, hermanos, es muy importante que entendamos estos fundamentos. Son cosas donde nosotros nos paramos como iglesia. Es nuestra fundación como iglesia. Y si realmente no lo conocemos, es posible que vayamos por un rumbo equivocado. So I just want to make sure that we're all on the same page when it comes to these fundamentals. Because if we start building something on the wrong foundation, it's not going to stand. Y yo sé que Dios tiene algo, como les dije, especial, pero lo tenemos que hacer de su manera. Y para hacer eso, tenemos que estar en la palabra de Dios. In order for us to build the right way, we have to look at God's word for the instructions. And I'm not just saying that for our church. This really is something that you, as a Christian, as a follower of Christ, should be implementing in your life every single day. Esto es algo que tenemos que hacer cada día. Cuando nosotros nos levantamos para saber qué vamos a hacer ese día, tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que escuchar de nuestro Padre. We have to be listening from our God, our Father, in order to know what to do every single day. And so if we don't have that as our foundation, I'm encouraging you to start today. Que empecemos hoy con esa fundación. Yo sé que es algo que predicamos cada domingo, que es la palabra que nos va a instruir, es la palabra que vamos a seguir. Y es lo que vamos a hacer hoy. Algo que quiero compartir con ustedes antes de empezar en la palabra es que muchos de nosotros hacemos algo para empezar el año. Every year, to begin the year, we always have something that we do. And I just want you to think really quick off the top of your head. What is something that most people in the world do to begin the new year? Resolutions. Siempre tenemos nuestras resoluciones para empezar el año. Cosas que queremos lograr, metas que queremos lograr en nuestra vida personal, en nuestra vida, sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cosas que en nuestra vida espiritual tenemos resoluciones. In our daily walk, whether it's in our jobs or in our family with our friends, we typically have resolutions, things that we want to accomplish in our life this year. And so I want to share something with you because maybe you've heard this before, but 80% of the resolutions that people make fail by February. El 80% de las resoluciones que personas hacen no logran pasar el mes de febrero. O sea que para el mes de febrero ya no están cumpliendo con esa resolución. No sé si usted se identifica con eso. Yo sí me identifico con eso. No sé cuántas veces empecé una resolución y yo creo que para el final de enero ya no lo estaba haciendo. Y yo creo que ahorita les voy a compartir algo que dicen que es la razón por qué esto sucede. I want to share with you really quickly what is the reason why this happens, why 80% of resolutions fail. And I think it has a lot to say of why our spiritual life is not flourishing, why we are not growing in God's word. And I want you to pay attention to this because it's talking about resolutions, but it could be talking about your faith. Porque voy a compartir ahorita lo que dice aquí, pero que quiero que se enfoquen porque es posible lo que está describiendo tu vida en Jesús, tu fe. Dice así: las personas a menudo fracasan en sus propósitos porque los objetivos son demasiados grandes, vagos o se basan en presiones externas, carecen de un plan concreto, pasos pequeños y motivación intrínseca, lo que lleva a una mentalidad de todo o nada, donde un día perdido significa rendirse por completo, en lugar de ver los reveses como oportunidades de aprendizaje. Let me read it in English real quick. I think this is super important. It says, people often fail their resolutions because goals are too big, vague, or based on external pressure.
lacking concrete plan, small steps, and intrinsic motivation, leading to an all or nothing mindset where one missed day means giving up entirely rather than seeing setbacks as learning opportunities. Para mí, cuando yo leo esto, a veces siento que está describiendo mi vida en Jesús. Que cuando yo fallo, yo creo que allí ya es donde se terminó mi caminar con Jesús. Pero no es así. We have to understand that just because we mess up one time, just because we mess up one day, God doesn't give up on us. In fact, he sees it as an opportunity for us to grow and to learn from that situation. But if we don't see it that way, we can be led astray, just like we tend to not finish or complete our resolutions. But this isn't a message about resolutions, and it's not even really a message for you to personally grow in your own life. This is really a message about what does the scripture say that we should be doing. Este no es un mensaje simplemente para motivarlos, para que puedan lograr esas metas, lograr esas resoluciones. Realmente esto es un mensaje de qué es lo que nos dice la Biblia y qué es lo que nosotros debemos de enfocarnos. Porque como les dije, a veces la meta está muy grande. Vemos estas metas como que algo que no podemos alcanzar y por eso paramos. O es muy vaga. Es algo que no realmente se ha explicado bien en detalles. So sometimes these goals that we have to follow Christ can seem a little bit too big, or it can be too vague and somebody really hasn't taken the time to explain to us, or better yet, we haven't taken the time to read what exactly it means to be a follower of Christ. So I want you to focus on that today. Mientras entramos en la palabra, vamos a estar en Mateo capítulo 22 y vamos a empezar en el versículo 23. We're going to be in Matthew chapter 22 and we're going to start in verse 23. Cuando usted esté en la página, se puede poner de pie. Vamos a leer esto juntos. If you can please stand when you find the page. We're going to read this part together. En Mateo 22 versículo 23, y si no tiene su Biblia, no lo puede encontrar, va a estar aquí en la pantalla. If you can't find it, it's up here on the screen. You can follow along with us. Dice, empezando en el 23, ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda. ¿Para que su hermano tenga descendencia? Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella. I'm going to read it in English really quick. It says, the same day the Sadducees who say there is no resurrection came to him and questioned him. Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother is to marry his wife and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers among us. The first got married and died, having no offspring. He left his wife to his brother. The same happened to the second also, and the third, and so to all 7. Then last of all, the woman died. In the resurrection, therefore, whose wife will she be of the 7? For they all had married her. Vamos a orar para empezar esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que en este momento tú seas el que va a hablar a nuestros corazones, Dios. Que no sea algo que venga de mí, pero que venga de ti, Dios. Que sea algo que nos pueda edificar, algo que nos pueda ayudar a crecer más en tu palabra, más en tu amor, que sea algo que podemos empezar a hacer en nuestras vidas cada día, Dios. Te damos gracias en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Lo que yo quiero que vean en este pasaje, los saduceos eran personas realmente más parecidas como nosotros, los que vamos a la iglesia cada domingo. Y yo sé que se puede oír como un insulto, porque los que conocen la Biblia saben que los saduceos eran las personas que Jesús muchas veces tuvo que corregir. I don't know if you know this, but Sadducees look a lot more like the people that go to church every single Sunday than we might realize. They're the ones that knew the law. They're the ones that studied the Word of God.
And it might sound like an insult when I say you are very similar to a Sadducee, especially if you know the word, because these are the people that Jesus typically had to correct over and over again. And I wonder why that is. Y me pregunto por qué es eso, que las personas que estaban más en la palabra de Dios eran las personas que Jesús tenía que corregir. Y yo quiero que vean la pregunta que ellos hicieron. I want you to look at the question that they asked. Dice, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ellos están compartiendo una ley de los tiempos de Moisés. What they're asking is a law that was put in place when Moses was alive. And so they're quoting this law, but then after they quote the law, they begin to take it out of context. Cuando ellos están hablando de esta ley, empiezan a salirse del contexto de la ley. Y yo creo que eso es tan importante, hermanos. No podemos tomar parte de la palabra de Dios simplemente para justificar lo que nosotros pensamos. Quiero que oigan eso. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es porque queremos saber lo que Él piensa. When we read God's word, it's not to justify what we believe, what we think, what our opinion is. When we read God's word, it's because we want to know what He thinks. We want to know what He believes. We want to know what He is trying to tell us. Esta semana pasada llevamos a nuestros jóvenes, los que están en el 11 y el 12, y empezamos a enseñarles cómo hacer un estudio bíblico. Y algo que yo les tuve que decir es que cuando ellos estén buscando escritura, no empiecen con una idea de qué es lo que quieren decir. Simplemente empiezan, que tienen que empezar a leer y Dios les va a decir qué van a decir. Es muy diferente. Porque muchas veces un predicador, alguien que enseña la Biblia, puede tener en su mente qué quiere decir, qué quiere compartir, y puede buscar muchos versículos para apoyar ese pensamiento. A lot of people will use scripture and parts of scripture just to say what they want to say. And we took our seniors and our juniors in high school to a retreat, and we were showing them that you don't start with what you want to say, you start with what the word is saying. And then God is going to tell you what you're going to share. And it's so important because yo nomás me puedo imaginar cuando estas personas están preguntándole a Jesús esta pregunta, yo nomás me puedo imaginar a Jesús ya como que le dolía la cabeza. Porque esto ya son varias preguntas que le han hecho y él realmente sabe que ellos no entienden la escritura. Que simplemente están diciendo partes de la escritura, pero realmente no la entienden. And I can just imagine Jesus, I'm sure they're giving him a headache at this point because they keep asking him question after question, and he knows they really don't understand what the scriptures are saying. So no los quiero aburrir porque yo creo que Jesús también se aburrió de tantas explicaciones que ellos les trataban de dar y realmente no querían una respuesta para saber lo que decía la escritura. Ellos estaban tratando de engañar a Jesús. Ellos estaban tratando de que Jesús diga algo que iba contra la palabra para así poder pues eventualmente crucificarlo. What these people were doing, they weren't asking because they wanted to know. They were asking because they were trying to trick Jesus. They were trying to trip him up. They were trying to eventually lead to his crucifixion. So they really weren't even asking with the right motives. Cuando usted viene a la iglesia, and I'm sorry, pero no los quiero ofender, pero hermanos, cuando usted viene a la iglesia, tenemos que venir a la iglesia con un corazón abierto. No podemos venir a la iglesia con una mente cerrada, que esperando que el predicador me diga a mí lo que yo quiero oír. Yo sé que no es fácil. I know that it's not easy to come to church always with an open mind, with an open heart. But I hope that you are listening to what I'm saying because it's based on what the Bible says, not because of what I think. Y yo les quiero decir, hermanos, cuando yo traigo una palabra, me quiero basar tanto en la Biblia que cuando les tenga que responder, siempre voy a ir a lo que dijo Jesús, lo que dijo la Biblia. So, les animo, hermanos, que no sean como estos saduceos que simplemente estaban preguntando porque se querían justificar. Pero si tienen preguntas es para realmente aprender lo que Dios nos está diciendo. Pero vamos a seguir adelante porque en el 29 Jesús le respondió.
Y aquí es donde me deja saber lo que él estaba pensando. Dice, Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Mistake number one. He says in verse 29, Jesus answered them, you are deceived because you don't know the Scripture. If you don't know the Scripture, even I can deceive you. Si tú no conoces la palabra de Dios, yo te puedo engañar. Yo me puedo parar aquí y puedo empezar a gritar y te puedo motivar y todos aplaudiendo y no realmente les estoy compartiendo la palabra de Dios. Eso puede suceder aquí y puede suceder en cualquier iglesia. So nosotros tenemos que, como dijo Jesús, tenemos que conocer las Escrituras. We have to do just as Jesus said. We have to know the Scriptures. And then the second thing, he says, you also don't know the power of God. Estas personas se habían acostumbrado a hacer todo por sus propios méritos. O sea, ellos podían ver las Escrituras, seguir las Escrituras, o lo que pudieran ver las otras personas que estaban siguiendo las Escrituras y tener una vida que alguien pudiera decir están bendecidos porque tienen dinero, porque tienen ropa muy fina, pero realmente no conocían el poder de Dios. Usted sabe que cuando nosotros conocemos el poder de Dios es en la área de nuestra vida que nosotros no podemos. The way that you know and you will see God's power is in the parts of your life that you can't. Because when you can and you're able to do it on your own, you don't need God's power. And so many people try to use the Scriptures to justify themselves and say, I'm doing a good job because look, I'm following all of this. But they don't realize that it's really God's grace, that He hasn't already condemned you. Because He could if He wanted to. But He saves that and gives you an opportunity to turn away from what you're doing. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de lo que estamos haciendo. No es porque estamos siguiendo esto cada línea por línea, es por la gracia de Dios. Pero estos saduceos no entendían el poder de Dios. Ellos simplemente se querían justificar haciendo lo que ellos pensaban que les estaba diciendo la Biblia. Pero vamos a seguir adelante porque dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiró de sus enseñanzas. Él le respondió a las dos cosas que estaban preguntando y básicamente les dijo, ustedes no saben de lo que están hablando. Están diciendo algo en la Escritura, pero lo están cambiando para decir otra cosa. What he told them basically was, y'all don't know what you're talking about. You're using Scripture and then you're twisting it and turning it and then you're eventually turning it into something that it's not. Because that Scripture had nothing to do with the resurrection. But because you wanted to prove that there is no resurrection, you tried to use that to justify that. This doesn't make sense, Jesus. How could somebody get married in resurrection if they had these 7 husbands? But Jesus is like, that's not what it was about. And so we need to make sure that when we're reading the Scripture, we're reading it in context. Cuando estemos leyendo la Escritura, tenemos el contexto. Por eso saben que ustedes que muchas veces leemos todo un capítulo el domingo en la mañana. Y yo sé que para unos se puede sentir como mucha Escritura. Pero hermanos, es tan importante que entendamos el contexto de lo que está pasando en esa Escritura. Les voy a hacer una pregunta y yo creo que es una pregunta muy al tiempo. I'm going to ask you a question, and I believe this is a question that has a lot to do with what we're dealing with today. Y simplemente quiero que se hagan la pregunta y que respondan en su cabeza. O sea, que no lo digan a voz alta. I want to ask you a question. But I just want you to think about your answer, okay? I just want you to think about how you would answer this. La pregunta en español es, ¿deberían colocarse los 10 mandamientos en cada salón? In English is, should the 10 commandments be placed in every classroom? Yo no sé si ustedes saben, pero hay una ley aquí en Texas que pasó que dice que cada salón, en cada escuela pública, tiene que tener los 10 mandamientos en la pared.
There's a law that passed here in Texas, and there's still some debate, there's still some appeals that are happening, but the law passed, and it is that every classroom should have the 10 Commandments posted. Now, I just want you to think, should that be a law? Debería ser una ley esa. A veces a lo mejor alguien le va a hacer la pregunta, ¿sabe que usted es un cristiano? ¿Sabe que usted va a la iglesia y le va a decir, ¿tú crees que eso se debe de hacer? And you might hear this question. And I want you to have an answer. I want you to have a foundation to stand on, that when somebody asks you something like this, you're not caught off guard. Because it's very easy for us as Christians who believe in this faith, who believe in the Word of God, to say yes. That should be on every wall. And I'm going to tell you right now, I would love for that to be the case. A mí me encantaría que cada pared en cada salón tendría los 10 mandamientos. Pero donde empieza a un poquito de cambiar la situación es que cuando lo hacemos en una ley. Y les voy a decir por qué en dos partes. Una parte es qué creemos nosotros como bautistas. No sé si ustedes saben, pero somos una iglesia bautista. Okay? The first thing I want to tell you is, what do we believe as Baptists? Because we are a Baptist church, and that's what we typically stand on when it comes to the majority of the things. But I just want you to know what our Baptist beliefs are, so you can have something to go off of. Nuestra creencia como bautista dice, la iglesia no debe recurrir al poder civil para llevar a cabo su obra. No está diciendo que no se debe de hacer, pero si es allí donde recurrimos para avanzar el reino, para cumplir la obra que Dios nos ha dado, no estamos haciendo lo que hemos dicho que vamos a hacer como bautistas. So what I want you to know, what it says is that the church should not resort to civil law to complete its mission. It's not saying that we shouldn't do that as far as not passing any laws, but we shouldn't rely on that. Okay, esa es una. La segunda se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 21. Y yo quiero que lean esto porque no es tan, digamos, blanco y negro. It's not so black and white where you can just say yes or no. You have to actually interpret. And that's why I said the Baptists, this is what we believe. But I want you to read what the scripture says, and then you'll have a better understanding of how you can answer somebody that asks you, should those 10 commandments should be in every classroom, okay? En Romanos capítulo 3, versículo 19 al 21 dice, pero sabemos todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Really quickly in English, it says, now we know that whatever the law says speaks to those who are subject to the law, so that every mouth may be shut and the whole world may become subject to God's judgment. For no one will be justified in his sight by the works of the law, because the knowledge of sin comes through the law. ¿Qué significa eso? Quiero que entiendan esto, hermanos. La ley nos da a entender que somos pecadores, pero la ley no nos justifica y no nos salva. Okay? So, poner esos 10 mandamientos, pudiéramos justificarlo y decir, les estamos diciendo a todos los niños en esos salones que están pecando, porque lo pueden leer. Y ahí dice, no matarás, no puedes, ¿cómo se dice? Steal, robar, cosas así. Okay? Podemos decir, les estamos diciendo, están pecando. Pero eso simplemente es el primer paso para encontrar la salvación. If we were to put these 10 commandments, all we're doing is showing them that they're sinning. But we're really not leading them to salvation. So what would be better than putting the 10 commandments on the wall? I want you to think about that. Quiero que piensen, ¿qué sería mejor? En vez de poner esos 10 mandamientos, ¿qué sería mejor? Realmente la respuesta es Jesús. Si Jesús está en cada salón, pudiera llevar a esos niños a la salvación. Pero ¿cómo es que Dios nos dijo
que vamos a poder hacer eso es que yo y tú seamos ese Jesús, que seamos ese cristiano. So, si queremos poner esos mandamientos en la pared, ok, está bien. Pero lo que debemos de estar enseñando a nuestros hijos es cómo ser esa luz en ese salón. Cómo realmente enseñarle el amor de Jesús. Eso va a ser la diferencia. Si nos empezamos a pelear por estas leyes que queremos que pasen o no pasen, vamos a estar gastando mucha energía en cosas que Jesús dijo, eso realmente no es lo que yo quiero que ustedes hagan. Va a ayudar a lo mejor un poquito, pero lo que va a hacer una diferencia va a ser cómo tú amas a esos niños, cómo tú amas a tu prójimo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. So, si alguien me preguntaría a mí, yo les diría, no es tan fácil como nomás sí o no. ¿Es bueno tener esos mandamientos? Yo digo que sí. Pero yo creo que más que nada es enseñarle a esos niños ser la luz, ser como Jesús con sus amigos en ese salón. So, yo sé que a lo mejor estaban buscando una respuesta un poquito más concreta, un poquito más fácil de entender, pero para entender las escrituras tenemos que escarbar un poquito más. Hay unas cosas que sí podemos decir son blancos y negros. Hay solo una manera de llegar al cielo y es a través de Jesús. Eso sí te puedo decir, es blanco y negro. Pero en otras áreas no podemos usar la ley simplemente para excusar lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. We can't use God's word to excuse what God has called us to do. We can't just take verses and say, look, this is what the Bible says. I'm done. I can wash my hands. I'm going to heaven. Hopefully I'll see you there. God has called us to do so much more. God has called us to love Him first, but then love the people around us. And that's what we see in the verses ahead. Es lo que podemos ver. Y este es el fundamento que realmente quiero que se lleven. Porque en Mateo 22, siguiendo con la misma escritura, en el versículo 34 dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Real quick in English, this is continuing the conversations. The Sadducees, they try to trip Jesus up. They couldn't. So the Pharisees come and they say, okay, let's give it a shot. And I love that it talks about that it's somebody that's interpreting the law. Because a lot of times that's what it's about. We read the scripture and we have to interpret, what is God saying to me through this? And that's what this person was trying to do to Jesus, which is funny because Jesus is the word. But starting with verse 34, it says, let me make sure I find it. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together in the same place. And one of them, an expert in the law, asked a question to test him. Teacher, which command in the law is the greatest? He said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Si queremos hacer esto este año, que no sea como una resolución, que para febrero ya no estemos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es amarlo. Tenemos que entender qué es amar con nuestro corazón, qué es amar a Dios con nuestra alma y con nuestra mente. Hermanos, para empezar, el corazón son nuestros deseos. Es lo que nosotros deseamos. ¿Y qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas? A veces lo que haces no realmente enseña lo que estás deseando, lo que deseas, perdón. Sometimes we don't understand what does it mean to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul. And if we start with the heart is really what you desire. The Bible tells us that David was after God's heart. He had a heart that was after God's heart. He desired God. But sometimes what we do doesn't always reflect what we desire. Saben, hermanos, que a veces yo sé lo que está en el corazón de alguien, no porque lo que están haciendo, pero a veces lo que me dicen. Porque nosotros hacemos cosas, pero de la manera que lo hacemos a veces nos dice algo diferente. Y también lo opuesto es lo mismo. Alguien dice algo, pero no lo hace. ¿Qué estoy diciendo? Esas dos cosas tienen que estar alineadas.
Sometimes people will do things but say something else. And sometimes people will say something but do something else. In order for us to really understand the desires of our heart, those two things have to match up. What we say is what we do, and what we do is what we say. And if you've ever talked to somebody for more than a minute, after talking to them for a little while, you start to hear what's really in their heart. Cuando alguien te empieza a hablar contigo y pasas un tiempo con ellos, empiezas a entender lo que realmente está en su corazón. La Biblia nos dice que las palabras vienen de ahí. The Bible tells us that the words that we speak come from the heart. And so we need to make sure that those two things are lining up. And so what we're saying to people and what we're doing shows the desire of our hearts. So if you want to make sure that you're loving God this year with all your heart, make sure that what you're saying and what you're doing line up with what He asks you to do. Que lo que tú digas y lo que estás haciendo está alineado con Dios, es como tú vas a poder cumplir con esta primer parte de con todo tu corazón. No nomás una parte. Y yo sé que no es fácil. Empiezan a hablar los hermanos, empiezan a decir cosas de otra persona. Hermano, sálgase de esa conversación. Usted no tiene parte en esa conversación. Si usted realmente quiere amar a Dios con todo su corazón, no sea parte de esa conversación. Ok, vamos a seguir adelante. La segunda parte aquí es con toda tu alma. ¿Qué es tu alma? Tu alma son tus sentimientos. What is your soul? That's your feelings. Sometimes we can't control what we feel. And we can try, but sometimes they overcome and they overburden us. And what I want you to know is that your feelings shouldn't be what leads your desires. That can be very, very scary. Lo que tú sientes no puede estar lo que tú hagas, perdón, no te puede estar mandando, perdón. Porque tus sentimientos van a cambiar. Tus sentimientos un día vas a estar muy bien y el otro día no vas a estar muy bien. Pero tus sentimientos, Dios los está viendo, Él sabe que son reales y Él quiere que tus sentimientos también estén siguiéndolo a Él. Y yo sé que no es fácil. A mí me pasa, a veces mis sentimientos me dicen, no quiero hacer esto. Pero es allí donde tengo que regresar a mi corazón. ¿Qué es mi deseo? ¿Es agradar a Dios? Tengo que cambiar mis sentimientos de esto. Aunque me va a tomar días, meses, oración, ayuno, pero tengo que cambiar la manera que yo me siento de este hermano o esta hermana de esta situación. I have to change the way that I feel, even if it takes some time. The way that I feel about this brother or this sister, about my husband or my wife, right? Sometimes those feelings aren't always the same when you got married to where they are now. How you feel about your job, how you feel about your kids. Sometimes those things change. But it's important for us to bring that back to where God would have it. Because your feelings could eventually lead you to do something that God didn't want you to do. Tus sentimientos te pueden hacer que hagas cosas que Dios no quiere que tú hagas. So es muy importante que tus sentimientos también están bajo ese amor que tienes por Dios. Y el tercero es tu mente. Y me encanta que Dios dijo tu mente, porque tu mente es ¿cómo se dice? Bridge. El puente. Tu mente es el puente entre tus sentimientos y tus deseos. Your mind becomes a bridge between your feelings and your desires. Because when you don't understand why you're feeling a certain way, you can use your mind to go back to what you desire and say, even though I don't feel like loving my brother, even though I don't feel like serving others, my mind is telling me that this is what God's word says and that this is what I need to do. And then that's going to help us to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul. Así es como podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Tenemos que usar la palabra de Dios para que cambie nuestra mente, para que cuando nosotros nos sentimos hacer algo, todavía el deseo sea seguir a Jesús. Y Jesús no para ahí, porque en el 39 dice, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Jesus didn't stop there. He goes on to say in verse 39, he says, the second one is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on those two commands. En este mes vamos a ver los 10 mandamientos. Estamos hablando de los fundamentos.
We've been talking about the fundamentals, and that's what we're going to talk about this month. And we're going to get to the 10 Commandments, and we're going to go through them. But I didn't want to talk to you about the 10 Commandments without first showing you the greatest commandment, because everything else falls under that. It's loving God and loving the people around you. And if you do those two things, the 10 Commandments are going to fall into place. It's going to be something that you desire to do. You're going to enjoy doing it. You're going to know how to do it. But if you don't understand that you have to love God and love people, then you're just trying to fulfill an empty list that really doesn't justify you. Vas a tratar de cumplir esos 10 mandamientos y realmente no te van a justificar. Pero cuando tú entiendes que realmente lo que Dios te está llamando a hacer es amarlo y amar a tu prójimo, todo lo demás va a ser fácil. Todo lo demás vas a poder hacerlo. Quiero terminar con una escritura en Mateo 23. Este es el próximo capítulo. Quiero que vean esto porque yo creo que resume todo lo que hemos estado hablando esta mañana. I want you to look at Matthew chapter 23, and we're starting with verse 1. And I think this is a great summary to everything that we've been talking about this morning. Remember, we're talking about the fundamentals. We're talking about what's the most important thing in our Christian faith. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida cristiana? Vamos a empezar con el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero yo creo que el capítulo 23 es un buen resumen de lo que estamos hablando esta mañana, porque dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan. Ellos estaban usando la palabra de Dios. Eso era importante. Lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. I want you to look at chapter 23 because this really puts everything back into focus. It says, then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, the scribes and the Pharisees are seated in the chair of Moses. Therefore, do whatever they tell you and observe it, talking about the word. But don't do what they do, because they don't practice what they teach. Esto no puede ser el título que el mundo nos va a dar a nosotros como cristianos. Quiero que lo oigan otra vez, porque dicen una cosa y hacen otra. No puede ser la manera que describen a los cristianos. No puede ser la manera que describen al buen pastor. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que seguir a Jesús es un sacrificio. Que tus sentimientos a veces no van a estar alineados con lo que tú deseas. I know it's not easy to love God and to love people. He tells us to do it with all our heart, with all our soul, with all our mind. And those three things aren't always lined up. But we cannot be classified. We cannot be categorized. We cannot be labeled as people who don't practice what they teach. Si tú ves a alguien que necesita ayuda, nosotros somos llamados a ayudarles. No nos podemos parar como los saduceos y los fariseos y simplemente usar la palabra para justificar lo que nosotros pensamos. Para eso no fue hecho la palabra de Dios. Es para que nosotros podamos conocer su corazón de Él. Para que Él nos diga a nosotros qué es lo que Él piensa. Hermanos, este año, como les dije, la palabra es recibir. Y yo espero que reciban esta palabra, que esto sea su fundamento durante todo el año. Nuestra visión no ha cambiado. Nuestra visión sigue en lo mismo, que es amar a Dios y amar a la gente. Our vision, it stays the same. We love God and we love people. And I'm going to ask you to receive the word today, which is that this will be your foundation that you stand on the rest of the year. If this is the only thing you do for 2026, you will do exactly what Jesus has called you to do, which is to love Him and to love the people that He puts around you. I promise you, we will make such a big impact, not only in our community, but in your house, in your friends group, in your workplace, if you really focus on doing those two things. People are going to ask you questions. They're going to try to trip you up. They're going to use the word against you. You do like Jesus does. And you focus on loving God and you loving people. Yes, you can have a conversation. Yes, you can give them an explanation. But don't waste your energy trying to prove them wrong.
Spend your energy trying to love them all the way to Christ. Tú puedes amar a estas personas hasta que ellos vean a Jesús en tu vida. Y yo te digo, eso va a hacer la diferencia en ellos. Eso va a hacer que ellos reconozcan no solamente que son pecadores, pero que el único Salvador es Jesús. Cuando ellos vean el amor que tú tienes para Dios y para ellos, eso va a hacer la diferencia, hermanos. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar esta mañana. I'm going to ask you to stand. We're going to pray this morning. We're going to focus on the fundamentals this month. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. Vamos a hablar de la gran comisión. We're going to talk about the 10 commandments. We're going to talk about the Great Commission. And I know these are things that you probably say, I already know that. I've read it a million times. But knowing something and doing something are two different things. Conociendo la palabra y haciendo lo que la palabra nos dice que hacer son dos cosas muy diferentes. Que seamos personas que no solamente predican, pero que también hacen lo que están predicando. That we be people that also preach and do what we preach. Let me pray for you this morning. Voy a orar por ustedes esta mañana. Dios, yo te doy gracias por personas que están aquí esta mañana listos para recibir tu palabra. Yo sé que es un desafío, que no es fácil. A lo mejor tenemos que cambiar unas cosas en nuestras vidas. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos dé esa convicción de qué tenemos que cambiar, Dios. Que no sea simplemente lo que yo pienso, pero lo que tú nos estás diciendo, Dios. Te queremos amar a ti más cada día. Queremos amar a las personas que tú has puesto alrededor de nosotros. Sabemos que no va a ser fácil, pero con tu Espíritu Santo vamos a poder hacerlo. Te pido que fluyas en este lugar. Que este año podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Que no sea un obstáculo. Nuestros deseos, nuestras actitudes no sean un obstáculo para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Yo sé que tú amas a esta iglesia. Yo sé que tú has visto a estos hermanos y estas hermanas que han venido a tus pies a buscarte, Dios. Yo te pido que me des la sabiduría para poder compartir tu palabra con ellos cada domingo. A cada líder que está en esta iglesia, que tú les des más de tu presencia, que tú les des más de tu Espíritu Santo, más amor, porque sabemos que eso realmente va a hacer la diferencia, no solo en nuestra iglesia, pero en nuestra comunidad. Esa va a ser la diferencia en las personas que tú vas a traer aquí y a las personas a que nosotros vamos a ir a encontrar. Queremos ser obedientes a lo que tú nos digas, aunque no sea fácil. Te damos gracias por un lugar donde podemos alabar tu nombre, donde podemos pasar tiempo juntos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nunca queremos tomar eso en cuenta, Dios, que es algo especial que tú nos has dado, un lugar, una familia. Yo te doy gracias por cada una persona que está aquí. Te doy gracias por los que van a venir. Te ponemos este año en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.